Seguimos acompañándote en esta tarde. Te decíamos que íbamos a viajar, obviamente con Miguel Belforte, como tantas veces hemos recorrido el mundo con él, y aquí está acompañándonos nuevamente. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo te fue con Jun? ¿Se fue ya, Jun? ¿Con el viaje? No, con él, con Jun, con el chico que trajiste el otro día. Bien. Aprovecho ya que me preguntás sobre eso para aclarar algunas cosas. Como fue bastante rápido la entrevista, no tuvo tiempo de decir algunas cosas. Ya hablamos un montón con él y me contaba que en Japón hay un bosque donde va la gente a suicidarse. Ah, mira qué tremendo. Algunos lo hacen con el gas del auto. Hay carteles que dicen que dan un número para que hablen y evitar el suicidio, pero es un verdadero problema. En Tokio hay como aleros para evitar que la gente que se suicida caiga sobre las personas. Qué tremendo, ¿no? Bueno, y esto un poco también explicaba la realidad que él contaba, esa vida vertiginosa, por ahí esa disciplina más estricta, ¿no? Las extensas jornadas de trabajo que, si bien él decía en la legislación están contempladas en 8 horas, se hacen mucho más largas y además no se pagan. Él estaba bastante nervioso porque se dio como... Él tenía mucha facilidad para expresarse, pero por ahí un poco de dificultad para comprender. Y no entendió bien que lo que yo le proponía era una entrevista acá en vivo. Ah, claro. Él entendió que yo le pedía que me acompañara. Entonces, cuando le preguntaste qué factores impulsan, dijo sí, pero no lo desarrolló. En realidad es alta competitividad en todos los terrenos, en la educación y en el trabajo. Y después se da el fenómeno de los hikikomori, que alguna vez creo que hablamos acá, gente de todas las edades que se encierran con la última tecnología por años y no salen de su habitación. Sí, qué tremendo, ¿no? Bueno, esperemos no llegar nunca a eso y que en Japón la situación por ahora es se único revierte. de Japón este fenómeno. Tremendo, la verdad. Bueno, Miguel, vamos a hablar un poquito acerca de Colombia, de este último recorrido que has hecho. Ya bastante habíamos conocido con tu viaje anterior, pero te gustó tanto que decidiste volver. Sí, este fue un recorrido marcado más por lugares fríos y podemos ver un videíto que... Bueno. Compendia, digamos, un poco el recorrido. Ahí estamos viendo. Mirá, y vos si querés andar. Bueno, eso es Paraguay, ¿no? Ajá. Ya iré desarrollando cada una porque es como una avalancha de imágenes y ya iré contando qué es lo que vemos. Yo viajé a Paraguay y ahí me encontré con una pareja que vive en Canarias, pero ella es paraguaya y él es gaditano. Y bueno, y lo recibieron sus familiares con fiesta, incluso hubo conjuntos que participaron, había muchísima gente. Y bueno, ahí estamos viendo distintos lugares de Colombia, que después ya iré desarrollando de qué lugares se trata. Perfecto. Este es un parque nacional, bueno, ya pasó otra foto, era un parque nacional en una de las ciudades. También hay fotos. Esto es en la confluencia del río Magdalena, que es el más importante de Colombia. Y esto es un complejo arqueológico en San Agustín. ¿Fuiste a lugares donde hacía mucho calor también como la otra vez? Por ahí tuve que pasar por alguno de esos lugares. Neiva es uno de ellos. En realidad me quedé solamente un día porque el calor era insoportable. Bueno, hay abundancia de fotos de perritos, porque a todos lados donde voy les saco. Que fuiste encontrando en el camino. Y bueno, me recibió una persona en Neiva, una familia sumamente cordial y muy amable, muy hospitalaria, pero la razón por la que me fui no era ellos, sino el calor. Claro, que no te gusta tanto, Sí. ¿no? Que te agota, digamos, como para poder Sí. hacer esos recorridos y poder disfrutar más del paisaje y conocer más gente. Bueno, ¿y qué es lo que más te atrapó de este último viaje? Porque no hace mucho tiempo, el año pasado estuviste en Colombia. Sí, claro, el año pasado. Bueno, acá aparecen algunos... No sé si lo siguen pasando. Sí, ahí lo van a de ver por la fondo. pantalla. Aparece un pueblito que se llama Barichara, que dicen que es el más lindo de Colombia. Y bueno, ahí hace bastante fresco. Y es todo muy lindo, incluso el cementerio. Mira vos. El cementerio tiene una particularidad. La gente encarga a escultores, porque hay muchos artistas escultores en la zona, una escultura alrededor de aquello que le gustaba al muerto. Entonces cada tumba hay una escultura, qué sé yo, de una guitarra, de sombreros, de
bailes, de lo que sea, caracterizándolo al muerto. Está bien. Bueno, y me decías también que habías podido observar. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Un mes en Colombia. Un mes entero en Colombia, ¿no? Y en ese recorrido, ¿qué es lo que te llamó la atención de la cuestión social y política en realidad del país? Me llamó mucho la atención la cantidad de horas que trabajan muchísimo. Yo paré en la casa de una odontóloga y ella salía a las 6:30, 7 de la mañana y volvía a 20, 30, 21 horas. O sea que no les queda tiempo absolutamente para nada. El trabajo centraliza toda la ocupación en el día. Y aparte... ¿Eso basado en el tema de las distancias también o porque la jornada laboral ya de por sí es extensa? Porque las jornadas son extensas. Aparte hubo una reforma laboral donde para no pagar horas extras de 8 horas se extendió a 10 horas de trabajo y bueno, y a veces a 11 y a veces a 12. Qué parecido a nuestro país, sí, ¿no? Al camino que está tomando Argentina. Sí, pero con la diferencia de que en Japón la gente recibe a cambio una buena remuneración por esas horas de trabajo. ¿Y en Colombia? Y en Colombia $200, es muy poco. Jun decía que a veces veía a su papá cuando era chico, no a veces, siempre, en la mañana, y después ya no lo veía porque llegaba a las 21:30 y tenía que tomar un taxi porque ya no había ómnibus que llegaran hasta su domicilio. Ajá. En Colombia es igual, pero con una remuneración muy paupérrima. Ya que entramos a este terreno, te cuento algunas cosas políticas que me llamaron mucho la atención. En un año la cosa se agravó mucho. Ahora está como presidente una persona que en realidad es manejada por Uribe y no está de acuerdo con los acuerdos de paz que se han hecho. Entonces, bueno, eso genera bastante incertidumbre, bastante ansiedad. Y por otro lado, ha habido muchos casos de matanzas de periodistas, líderes sociales, y bueno, eso cuando yo fui el año pasado no existía. Había dos, digamos, candidatos, uno de ellos era Petro, que era de la izquierda, había pertenecido a las FARC, y bueno, los medios de comunicación dominantes transmitieron la idea de que si iba a triunfar Petro, iban a llegar a ser como Venezuela, un país muy convulsionado, en que todo iba a ser muy caótico, y bueno, ganó finalmente el candidato de la derecha, que es Duque, pero que es aliado de Uribe. Duque es muy joven y nunca tuvo ninguna actividad política, pasó de no hacer nada, digamos, en el terreno político a ser presidente. Como Trump, digamos, una cosa así. Todo el mundo sabía eso, pero bueno, prefirió votarlo por temor, digamos. Por temor, sí. ¿Y qué pasa con esto que vos me decías? Eran como reticentes a hablar, ¿no? También acerca de esta posibilidad del perdón y bueno, como vos decías, de los acuerdos de paz, que vos decías en algún momento era un tema que, por ejemplo, si salía, vos lo continuabas hablando con las personas que te recibían, con tus coaches, con sus allegados, sí, pero que en general no era un tema que espontáneamente se diera en la charla. Claro, bueno, ahora lo mismo. Hubo oportunidades en que sí lo pude hablar al tema. La prensa divulga de que al sur del país se dan nuevamente movimientos de la guerrilla, pero cuando yo fui hasta el sur del país, hasta la zona de frontera, y cuando hablo con la gente me dicen que eso no es así. Así que no sé con qué fines divulgan esas noticias. Aparte paré en la casa de un coach bien al sur del país que se llama Pitalito, y justamente yo me acordé que en el último programa yo te había dicho que muchos coaches tienen una posición buena, pero en el caso de esta gente era realmente muy, muy humilde. Vivían sobre una calle de tierra y la construcción era muy precaria. Y bueno, pero eso dejó de ser importante porque me recibieron con una hospitalidad y me daban lo que no tenían. Fue realmente una experiencia muy linda. Y me contaron que el jefe de familia fue asesinado, él era albañil,
y trabajaba haciéndole la casa a un profesor, y en un momento se sienta a hacer un presupuesto, estaba la ventana abierta, lo ven escribiendo y le pegan un balazo y lo matan, equivocado creyendo que era el profesor. Y estas situaciones ahora se están haciendo cada vez más habituales. Todo esto porque sigue el avance del narcotráfico, sigue el tema de las guerrillas. Muchas de las cosas que ocurren son, digamos, hechas por el propio gobierno disfrazado de otra cosa, digamos. Hay muy pocos periodistas que se atreven a denunciar, pero había habido una denuncia donde se mató a chicos adolescentes de una zona muy, muy humilde de Colombia, y después se trascendió como, creo que se llama falso positivo, como que eran guerrilleros. Y cuando los periodistas asistieron al lugar vieron que tenían las botas colocadas al revés. Uno de los detalles que mostraban que era una situación totalmente armada. Claro, como se fraguaban acá en la época de la dictadura, sí, estos supuestos enfrentamientos que en realidad eran masacres que se llevaban adelante, ¿no? Bueno, interesantísimo, Miguel, como siempre, todo lo que nos contás, porque no solamente nos haces conocer lugares lindos, sino también lo que es la realidad de otros países. Seguramente vamos a seguir desarrollando este tema. Sí. Como siempre, agradecida de tenerte aquí. Nos vemos la próxima semana. Bueno, gracias. Muy bien. Quédense ahí, en un ratito vamos a estar hablando acerca de esta posibilidad, ¿no?, de que la Iglesia empiece a pagar impuestos y la reforma del Código Fiscal. Ya volvemos.